las instalaciones energéticas del edificio sobre el que se va a hablar. La señora Marta Durango, tiene usted la palabra, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. Gracias a José Luis Barrera y a quien nos ha invitado a mi empresa a participar en esta jornada de hoy. Y bueno, pues ya se ha comentado el ponente anterior un poco el tema de la rehabilitación. Yo también voy a exponer una rehabilitación de un palacete en Madrid, integrando sistemas de máxima eficiencia con geotermia y estructuras termoactivas, que ya esta persona, Alfredo, ha avanzado también un poco cómo funciona. Entonces, bueno, hemos estado hablando de la rehabilitación. La rehabilitación, desde el principio de esta jornada, se ha expuesto que ahora mismo la situación del mercado inmobiliario español, todo el mundo sabemos cómo es, está decreciente totalmente, y ahora una de las vías posibles que hay es rehabilitar edificios. Nosotros, bueno, mi empresa, que ahora cuento un poco más, es Fernández Molina Obras y Servicios, es la matriz, Grupo Matriz, y es una empresa dedicada desde hace aproximadamente 40 años a rehabilitación de edificios. Trabaja fundamentalmente en Madrid y para la Administración, el Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de la Vivienda, y está centrada en eso, en rehabilitación de edificios y edificios singulares. Normalmente no nos dedicamos a actuar en viviendas, sino en edificios singulares. En este caso es un palacete que está en la calle Manuel Silvela, en el centro de Madrid. Y bueno, pues en la situación en la que estamos ahora de rehabilitación energética, pensamos que era necesario crear una empresa de eficiencia energética como consultoría de eficiencia energética y todo este apoyo que necesitamos para realizar edificios realmente eficientes. Se crea en ERES hace aproximadamente 5 años y ya se enfoca a aplicar esta eficiencia energética en todos nuestros edificios, en rehabilitación, bueno, y aparte consultoría de eficiencia energética, que no solamente es en nuestros edificios, sino en edificios que se están ejecutando actualmente. Estamos trabajando también fuera de España, con la Universidad de Aveiro en Portugal, por ejemplo, haciendo edificios para la universidad. O sea que no solamente estamos en España actuando. Entonces, bueno, realmente rehabilitar es una acción intrínsecamente eficiente, ya que entre el 60 y el 80% de la masa construida se recupera en un proceso de rehabilitación, recuperando materiales, agua y energía incorporada a la masa construida y a los procesos de construcción. Es importante utilizar las capacidades bioclimáticas de los edificios, y la aplicación de los sistemas pasivos permitirían un ahorro de hasta el 60% en la energía de climatización e iluminación del edificio. Si a esto añadimos la aplicación de sistemas activos de ahorro energético, permitiríamos además un ahorro complementario de un 30%. Y solamente con la acción integrada de aplicar estos dos ahorros, del 60% y el 30%, permitiríamos optimizar el ahorro y la eficiencia energética en nuestros edificios. A continuación, bueno, expongo el contenido de mi ponencia. Intentaré ajustarme al tiempo que tenemos, de media hora o antes, porque ya se ha alargado todo muchísimo. Entonces, 3 puntos básicamente. Voy a dar, bueno, pues unas nociones generales de cómo actuamos nosotros para conseguir un edificio eficiente energéticamente. Entonces, tendríamos el punto 1, sería eficiencia energética en la edificación, los principios básicos, cómo actuamos nosotros con esos principios, el intercambio geotérmico de estructuras termoactivas, los principios básicos que ya están explicados porque en la ponencia anterior se ha desarrollado bastante este tema, yo pasaré muy rápido, y luego pues la aplicación práctica al modelo de intervención del edificio tercero de Ciudad de Madrid, que es el palacete que va a presentar para oficinas de Administración del Estado, y que actualmente este año ha sido premio Endesa a la rehabilitación inmobiliaria más sostenible por edificio eficiente energéticamente y además rehabilitación. Entonces, para realizar todas las acciones precisas para rehabilitar un edificio existente, construir un nuevo edificio o proyectar un nuevo desarrollo urbano, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales que siempre son los que nosotros utilizamos para crear el proyecto que luego hará eficiente nuestro edificio. Esto es, reducir la demanda energética de los edificios al mínimo, resolver la cobertura energética de los edificios con el mínimo consumo y resolver la gestión operativa y el mantenimiento de los edificios para cumplir con los objetivos de eficiencia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué acciones tenemos que desarrollar para reducir la demanda energética de los edificios al mínimo? Bueno, pues hay que realizar un estudio previo y diagnóstico, una determinación de estrategias
que son las que luego se llevarán a cabo para el funcionamiento del edificio durante la explotación a lo largo del ciclo de vida del edificio, y que se gobernarán con un sistema de control adaptado exclusivamente a nuestro edificio, unos planes de mantenimiento y renovación, una gestión del mantenimiento, un seguimiento, verificación y corrección y una medición y determinación de ahorros. ¿Qué tenemos que hacer para nuestro segundo principio fundamental, que es lo que utilizamos siempre en todos nuestros proyectos? Es resolver la cobertura energética de los edificios con el mínimo consumo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues definiendo las actuaciones, estrategias necesarias para obtener el máximo rendimiento energético con el mínimo consumo, y utilizar recursos energéticos que podemos considerar gratis porque directamente los tenemos aprovechando las condiciones térmicas e higrométricas del medio y las que proceden de las propias características físicas de los edificios. Estas son el salto térmico estacional, el salto térmico día-noche, la radiación solar directa y difusa, la interacción energética con el terreno y el aprovechamiento de la capacidad inercial del edificio como dispositivo de transferencia de energía. Todo esto nos viene impuesto con el edificio que tengamos, o sea, no tenemos que invertir en todo esto, con lo cual, bueno, pues nuestro principio se cubre con esto, que es resolver la cobertura energética de los edificios con el mínimo consumo. Y por último es resolver la gestión operativa y el mantenimiento de los edificios para cumplir con los objetivos de eficiencia. Es absolutamente necesario garantizar el ahorro energético conseguido en los proyectos de rehabilitación para la eficiencia energética y cumplir con los objetivos de eficiencia. Para ello es necesario contar con técnicos formados y métodos homologados con el fin de realizar la medida y verificación de ahorros de energía y agua en proyectos de eficiencia energética. Para ello, en nuestra empresa disponemos de personal propio formado por la EVO. Bueno, yo soy, por ejemplo, formada por EVO, que es la Efficiency Evaluation Organization, que es una organización a nivel mundial que lo que se dedica es a realizar medida y verificación de energía en proyectos para que ese resultado sea garantizado con los ahorros energéticos. Entonces, la gestión de riesgos financieros y funcionamiento de los contratos de energía, la cuantificación de las reducciones de emisiones de carbón de los proyectos de eficiencia energética y la promoción de construcciones sostenibles o la mejora del nivel de eficiencia energética de las instalaciones existentes a través de una precisa y efectiva metodología de identificación de ahorro de agua y energía. En el segundo punto, lo que yo indicaba es que tenemos que diseñar el intercambiador geotérmico y estructuras termoactivas. Entonces, para el diseño del intercambiador geotérmico es muy importante tener esos datos de partida y para ello conocer las características del terreno. Es muy importante, bueno, aquí estamos en una conferencia organizada por el Colegio Oficial de Geólogos, todo esto es importantísimo para conocer y para diseñar el intercambiador, y es conocer exactamente los datos técnicos de composición, estratigrafía y compacidad del terreno, la conductividad térmica de los estratos del terreno, la porosidad, grado de humedad, flujo de agua subterránea, caudal, temperatura, etcétera. Para ello, también se ha comentado antes que, bueno, luego abajo creo que hay una demostración de realizar un TRT, que es un ensayo de respuesta térmica. Supongo que sabéis lo que es un ensayo que se hace previo a los intercambiadores geotérmicos para conocer precisamente estos datos de partida necesarios para diseñar nuestro intercambiador geotérmico. Seguimos con los datos del edificio, muy necesarios también para diseñar el intercambiador. Para eso es importante conocer cómo es la envolvente, cómo está aislado el edificio, cuáles son sus materiales y demás, porque van a influir directamente en el tipo de intercambiador que se va a diseñar. Entonces, bueno, pues es importante también el espacio disponible y la localización del intercambiador, como ya antes se comentó, por el tema de las interferencias que se pueden producir entre unos intercambiadores y otros, por la cercanía o la lejanía en la que estén dispuestos esos intercambiadores. Y por último, para diseñar ese intercambiador necesitamos conocer la carga energética y las condiciones de uso del edificio. Entonces, para ello, estos datos deben de ser las capacidades máximas, la demanda energética distribuida y el régimen de uso del edificio. Con todos estos datos de partida que ya hemos comentado, podemos empezar a realizar muchas simulaciones del comportamiento del terreno
para el funcionamiento del intercambiador geotérmico y para que nos diga exactamente esos datos, pues cuál es el número de perforaciones que tenemos que realizar y cuál va a ser la potencia que hemos cubierto de nuestro edificio. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de un programa de cálculo, que hay unos cuantos programas de cálculo. Nosotros directamente todos los cálculos del intercambiador geotérmico, tanto como de las estructuras termoactivas, que ahora hablaré después, lo realiza nuestra empresa, bueno, socia tecnológica partner, que es la empresa Enercret. Es una empresa austríaca con la que, bueno, que no sé si conocéis aquí o no conocéis, es una empresa que tiene muchísima experiencia en esto, lleva 30 años haciendo todo esto en el resto de Europa. En Europa, esto que estamos contando aquí, que en España llevamos muy poco tiempo desarrollándolo, lleva muchísimos años de desarrollo, y por eso mismo, como nosotros no queremos inventar ni averiguar nada, directamente acudimos a ellos, somos socios de ellos, y directamente todos estos cálculos de los intercambiadores geotérmicos y de las estructuras termoactivas, pues Enercret, que tiene toda esta experiencia avalada por numerosas instalaciones realizadas en toda Europa, directamente, bueno, pues realizan todas estas simulaciones, que son las necesarias para dimensionar nuestro intercambiador. Aquí tengo, bueno, otra muestra, y aquí tengo una planta exactamente de cómo es el edificio, el palacete de la calle Manuel Silvela. Bueno, luego lo explico un poco más adelante. En este edificio lo que nosotros tenemos es 16 intercambiadores verticales, aproximadamente una media de 122 metros. Hay algunos que tienen mayor longitud y otros menos, dependiendo de la zona donde estemos. En Madrid es complicado, luego lo explicaré. Bueno, pues se ha conseguido llegar a una profundidad o llegar un poco menos, por eso unos veis aquí que son de más longitud que otra. Aparte de esto, nosotros, se ve aquí, todo esto de aquí, lo estoy marcando con el cursor, es el vaso del aparcamiento robotizado que va en el interior del propio patio interior del edificio. Entonces, ese vaso del aparcamiento, que lleva todos estos pilotes para construir ese vaso, se han termoactivado. Se ha termoactivado, uno sí y uno no. En total hay 46 pilotes termoactivados de una profundidad aproximadamente de 20 metros. La longitud de los pilotes, en este caso, que son pilotes de 60 centímetros de diámetro, era de 24 metros, teniendo en cuenta la longitud en punta. Nosotros termoactivamos unos 20 metros aproximadamente. Y bueno, pues una vez ya hecho el diseño del intercambiador, lo que nos arroja es toda la simulación, el ajuste de la demanda anual y la estabilización del sistema a lo largo del ciclo de vida del edificio. Obtendremos unas gráficas de este tipo, que son las que nos indican cuándo se va a estabilizar el terreno a lo largo del ciclo de vida. Esta curva es la curva de temperaturas, y es una curva que aquí ya se ve que está estabilizada, porque todas las barras que veis aquí de color rojo, que son las demandas de temperaturas, y las azules son estas son de temperaturas de calor y estas de frío, pues se han equilibrado. Esto quiere decir, bueno, pues que dependiendo de la instalación que sea, dependiendo de todas las simulaciones que se han hecho y los datos arrojados, nos da cuando el suelo se estabiliza y ya es el régimen de uso del edificio a lo largo del ciclo de vida. Estas curvas nos indican que el terreno está estabilizado cuanto más sinusoidales son y más tendidas son. Eso quiere decir que el edificio se está estabilizando y está estabilizando a lo largo del tiempo. Aproximadamente en el edificio este que voy a comentar, en Manuel Silvela, nos salió que el terreno está estabilizado en 6 años. Y la segunda parte del punto 2 era el principio del sistema termoactivo, que es lo que nosotros utilizamos como sistema de climatización de nuestro edificio. Muy rápidamente, ya se había explicado, bueno, pues lo que nosotros hacemos es, utilizamos para climatizar el edificio las estructuras de hormigón para climatizarlo, tanto para frío como para calor. Para ello, bueno, pues instalamos una red de conductos en el interior de la estructura y se realiza la transferencia de calor entre el edificio y el terreno. Para ello nosotros termoactivamos todas las estructuras y cimentaciones, es decir, las losas de hormigón del edificio, los pilotes, como ya he comentado, muros, si se pueden termoactivar muros y existen muros,
Y bueno, pues losas de fondo del edificio. Si tenemos una losa de fondo en el edificio, nosotros ahora, por ejemplo, hemos hecho en otro edificio aquí en Madrid, en un teatro infantil que se está haciendo en David y Velarde, se ha termoactivado la losa de fondo del edificio. En este caso no se hizo en Manuel Silvela. Y un esquema que he repetido del anterior porque es muy parecido, ya también lo ha puesto Alfredo, es el funcionamiento del ciclo termoactivo básico. Bueno, pues ¿cómo funciona? El de la izquierda para vosotros es sería el modo invierno. Lo que hacemos es que calentamos el edificio y enfriamos el terreno, y en el modo verano sería al revés, enfriamos el edificio y calentamos el terreno. Aprovechamos estas características de calentamiento o enfriamiento del terreno para utilizarlo en los periodos, bueno, pues en verano o invierno, cuando a nosotros nos va a interesar. Por eso es izquierda, modo funcionamiento en invierno, y derecha, el modo de funcionamiento en verano. Y aquí tengo un ejemplo de, bueno, pues cómo sería un pilote termoactivo. Veis aquí que hay unos tubos, están embridados en la armadura del pilote, luego directamente se hace el hueco de la perforación, se coloca, se mete la jaula con el tubo ya colocado, embridado a la armadura del pilote, y posteriormente se hormigona. Y bueno, pues aquí hay una ejecución de muros pantalla y una losa termoactiva, como os he explicado antes, que nosotros ya también se ha desarrollado aquí en Madrid. Y por último, bueno, pues todas estas estructuras termoactivadas lo que hacen es que se unen con una red horizontal y se llevan directamente a la sala técnica, donde aparecen los colectores, que son los que donde finaliza, por así decirlo, el circuito primario. A partir de aquí llegamos al circuito secundario, que serían los forjados inerciales, en nuestro caso, en nuestro edificio. Y serían estos son los forjados inerciales. Aquí aparecen los tubos. Bueno, pues es lo que nosotros lo que hacemos es exactamente trabajamos con unos mallazos. En esos mallazos llevan ya incorporados los tubos, y lo que se hace es que entre la armadura inferior de la losa de hormigón y la armadura superior de la losa de hormigón se colocan estas planchas o mallazos con el tubo incorporado, y es lo que va a ser la climatización del edificio. Se aprovecha el principio, bueno, una característica importantísima del hormigón, que es su inercia térmica, y lo que hacemos es directamente, aprovechando esta característica, calentamos o enfriamos el hormigón de las losas, y son los que radiarán hacia arriba o hacia abajo en los forjados, pues frío o calor, dependiendo si estamos en verano o en invierno. Como ya he comentado antes, nosotros, bueno, aquí en España probablemente seamos pioneros en realizar edificios y ejecutar edificios con geotermia y aplicado a estructuras termoactivas, pero ya hay muchísimos edificios que se han hecho en Europa, y aquí pongo, bueno, un ejemplo del Museo de Arte Bregenz en Austria y la climatización en el Museo de Mercedes en Stuttgart, en Alemania. Pero bueno, se podrían poner infinitos ejemplos, que todo esto ya está hecho. Y cuando a mí me preguntan que cómo funciona el sistema termoactivo de mi oficina, que también está climatizada así, aquí en Madrid, pues siempre digo que pueden ir a verlo y que comprueben exactamente cuál es el estado de confort en el que se puede estar, sin ningún chorro de aire que me esté dando por ningún lado, y en verano y en invierno pues no se nota el cambio. Entonces paso a desarrollar, bueno, muy rápido, el edificio de Manuel Silvela, de la calle Manuel Silvela. La calle Manuel Silvela es una calle que está cerca de la plaza de Alonso Martínez, una perpendicular a la calle, no sé si es Sagasta, me parece, la que une Alonso Martínez con la Glorieta de Bilbao. Bueno, pues una perpendicular es ahí. Es un palacete protegido. En ella está, ahora mismo es sede de unas oficinas de la Administración del Estado, tiene muchísima seguridad y bueno, pues el arquitecto fue Ignacio Mendaro Corsini, el concepto energético del edificio fue Eneres y la empresa constructora fue Fernández Molina. El inicio de esta obra, bueno, pues no estaba concebida como se ha realmente ejecutado el edificio. Tenía un sistema a todo aire para climatizar el edificio, tenía un climatizador en cubierta y una caldera de gas para calefacción. Y luego tenía, sí se había contemplado la geotermia,
pero sin un sistema redundante y sin equilibrar de ningún tipo, que parecía que no tenía ningún sentido de cómo estaba concebido con el sistema todo aire. Entonces, pues ahí ENERE ya estaba consolidada, y entre todo el equipo tanto el proyectista, los autores del proyecto, el arquitecto, la propiedad que era patrimonio del Estado y nuestra empresa, bueno, pues se decidió que este edificio podía ser muchísimo más eficiente de cómo estaba concebido, y se planteó, además por cómo estaba proyectado el edificio, con esas losas de hormigón visto coloreadas, que luego veréis en unas fotos que tengo más adelante, se modifica el proyecto y se consigue pues lo que es actualmente ahora un edificio eficiente, con geotermia que ya estaba incluida desde el origen del proyecto. Se incorporan la termoactivación de los pilotes del vaso del aparcamiento robotizado, y como circuito secundario, y va a ser la climatización del edificio, las losas inerciales de hormigón visto que ya había proyectadas en el edificio. Y luego, como más adelante contaré, nosotros combinamos, como he dicho al principio, unos sistemas pasivos que lo que hacen es mejoran y ayudan a la eficiencia energética del edificio. Bueno, pues aquí se ve el edificio, he puesto unas fotos iniciales. Probablemente sea un edificio en rehabilitación, es un edificio modelo, porque en la Comunidad de Madrid no hay ningún edificio en rehabilitación concebido con geotermia y con sistemas de baja temperatura, como son los forjados inerciales. Y bueno, pues tenemos la suerte de haber podido desarrollar este proyecto y estar ejecutado. Aquí pongo unas fotos de cómo se han ejecutado los intercambiadores verticales. Se realizó con circulación, con una máquina de rotación con circulación de lodos, con una balsa de lodos, porque el espacio disponible que teníamos en el edificio, aquí veis la parcela, es un edificio muy pequeño, bueno, no es pequeño, pero sí para todo lo que lleva en sí. Es un palacete protegido, había que mantener todas las fachadas, y lo que se hizo, se vació por dentro, estabilizando todos los muros interiores protegidos que no se podían tirar, y los forjados sí son los que se ejecutaron inicialmente. Pero en este espacio que veis aquí es donde se realizaron los 16 intercambiadores verticales. Como veis, bueno, pues la complicación que tiene hacer una rehabilitación en el centro de Madrid metiendo máquinas. Esta es la parcela. Aquí veis, por ejemplo, está estabilizada las fachadas y los muros. Bueno, pues aquí está una de las máquinas que entra a medida, prácticamente a medida. A veces ha habido que desmontarla y volverla a montar encima porque no cabía por los pasos que teníamos hechos, que eran los únicos que teníamos, porque los muros no podemos tirarlos, o sea, está todo estabilizado y eran los pasos que teníamos. Entonces se realiza esto, unas balsas de lodos para perforar, y se ejecutan los 16 intercambiadores. Antes alguien preguntaba, que ya no sé si está aquí, cómo se ejecuta el intercambiador. Bueno, pues se hace la perforación, se estabiliza con cemento bentonita para evitar que la perforación se hunda y se pierda, y a continuación se mete la sonda, que son sondas de polietileno de 32 milímetros de diámetro, y se hormigona la perforación y se dejan los cables los tubos en punta para realizar posteriormente el conexionado a la red horizontal y llevarlo todo a la sala técnica. Aquí veis aquí la máquina de pilotes, el paso que tiene para realizar ese intercambiador. Aquí está además también la grúa, veis aquí un poco, bueno, pues la complicación que tiene un edificio de este tipo, que además, por ser un edificio protegido, tan solo tenía una puerta de entrada, y es por ahí por donde teníamos que entrar todo. Tener en cuenta que el vaso del aparcamiento, todo esto se vació hasta 24 metros de profundidad. Y en el fondo de esos 24 metros de profundidad es donde hay intercambiadores verticales. Parte están aquí y parte están por aquí. Y además se realizó la termoactivación de los pilotes, con lo cual hubo que también meter una máquina para realizar todos estos pilotes que se termoactivaron. O sea, la complejidad que tiene una rehabilitación, pues es increíble, pero nosotros apostamos por la rehabilitación eficiente y así lo hacemos. Aquí tenemos los pilotes energéticos, directamente ya llevan todos sus tubos colocados con sus manómetros,
y directamente se introducen en el hueco de la perforación llenos de agua y con la presión establecida para que detectar en un momento dado si se ha podido producir una fuga o un pinchazo de algún tubo. Es la única forma de detectar bueno, pues si hemos tenido esa fuga o ese error para poderlo reparar. Por eso van todos con sus manómetros y todos con agua y la presión necesaria. Aquí veis una parte que ya están hormigonados, son los pilotes en cabeza, ya están hormigonados. Esta es la viga atada de los pilotes por la que circula todo el tubo que conexiona y que une todos los pilotes energéticos. Todo eso se acaba aquí en el colector de la sala técnica donde aparecen todos los pilotes energéticos. A continuación, el circuito secundario lo constituyen los forjados inerciales. Los forjados inerciales, en este caso, la solera también de fondo también se termoactivó, pero tuvimos la precaución, por eso lo veis aquí como blanquecino, de aislarla por abajo para que la transmisión de ese calor o ese frío del hormigón directamente no se ceda al terreno, que a nosotros no nos importa que el terreno se caliente o se enfríe. En este caso, por eso, la solera de fondo se aísla del resto del terreno. Lo que os explicaba, no sé si veis aquí, estos son unos mallazos, aquí un mallazo un poquito más fino. En este sí que viene premontado estos tubos, que son los tubos por los que luego circulará el agua para climatizar el edificio. Aquí hay más detalles de cómo son y se distribuyen, bueno, hay que ser un criterio que la longitud máxima de estos tubos por circuito no puede pasar de 100 metros. Entonces, esos son los circuitos que se van creando y que luego llegan al colector de planta, que normalmente pues, hay unos cuantos colectores de planta en función de la superficie del edificio. Tenemos aquí ya una imagen de la losa de la planta de mansardas. Veis, esta forma es una losa de hormigón coloreada, como os explicaba antes, que también se termoactivó. Y aquí se ve exactamente cómo se está echando el hormigón, bombeando el hormigón coloreado. Todo esto es la planta de mansardas, que es la cubierta del edificio, pues también la complejidad que tiene con esta forma inclinada, el haber termoactivado estos planos inclinados. Bueno, pues ahora están bombeando este hormigón. Tenemos aquí el esquema de principio, bueno, pues un esquema de principio que, como ya os he comentado, tiene el circuito primario formado por los intercambiadores geotérmicos y por los pilotes energéticos, y solamente como sistema, como energía renovable, es la geotermia, no tenemos ningún aporte más, y el circuito secundario que lo forman los forjados inerciales de cada planta del edificio. Con todo esto cubrimos una potencia del 100% en calefacción del edificio y una potencia del 75% en refrigeración del edificio. Entonces hay una torre una torre de refrigeración con la que podemos cubrir ese 75% que nos faltaría en refrigeración. Y además hay obligatorio por código técnico el aire de renovación del edificio, y que en momentos pico, bueno, pues se pueda dar un aporte de ese aire. O sea, en principio todos los circuitos están regulados por estancias, por plantas, con lo cual se puede actuar sobre ellos directamente mediante el sistema de control en todas las estancias, pues adecuándolo al usuario que está en cada una de esas estancias. Aquí, además, en este edificio, como ya comenté, la primera transparencia es que nosotros utilizamos sistemas pasivos que, bueno, siempre que se puedan utilizar en nuestros edificios y que no nos cueste prácticamente porque lo tenemos ahí, pues son un aporte extra que beneficia y para el edificio, y que hace que sea más eficiente, porque el consumo eléctrico de las bombas en este caso las bombas geotérmicas, pues será menor, con lo cual es más eficiente. En este caso nosotros tenemos un sistema pasivo para enfriamiento del aire en verano. Para ello utilizamos todo el vaso del parking robotizado, que está bajo tierra, con lo cual está enfriado, y lo utilizamos para utilizarlo como cámara de aire de enfriamiento en verano. Entonces extraemos de ahí frío y lo utilizamos y lo llevamos al resto del edificio, con lo cual es un aporte extra que tenemos, que realmente pues no nos cuesta porque lo tenemos ahí.
y también lo que hemos hecho es que utilizamos una estrategia para calentamiento de aire en invierno utilizando una cámara bajo la cubierta de zinc que por el grado de soleamiento del edificio se calienta. Bueno, pues ahí tenemos aire caliente pretratado y que cuando entra a la UTA ya entra precalentado. Entonces, en vez de tomar la UTA aire del exterior, en invierno, por ejemplo, estamos a 5 grados en el exterior, pues lo estamos introduciendo a lo mejor a 13 grados. Entonces, esa diferencia de salto térmico es el que no tenemos que utilizar con nuestra climatizadora y que hace que sea más eficiente porque el ahorro, bueno, pues tenemos un consumo eléctrico menor, por tanto, un ahorro mayor. Y lo mismo, bueno, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo con un sistema de forjados inerciales. Hacemos una diferencia, yo hago una diferencia con un sistema de suelo radiante, porque lo que hace el forjado inercial es que el agua que circula por esos tubos directamente calienta o enfría la masa del hormigón. En este edificio estamos climatizando aproximadamente 2.800 metros cuadrados. Eso supone unos 500 kilos por metro cuadrado de hormigón, que en total son unos 1.500 toneladas de hormigón que tenemos en masa para climatizar el edificio. Esto es una barbaridad que no se utilice este sistema para refrigerar el edificio o para calentarlo. Entonces, el sistema de forjados inerciales funciona así. El agua que circula por esos circuitos calienta o enfría toda esa masa que tenemos de hormigón, y ese hormigón es el que radia hacia arriba o hacia abajo directamente y climatiza el edificio. La diferencia, o sea, es que en un sistema convencional, bueno, en estos sistemas el agua está circulando a una temperatura, en invierno a lo mejor está circulando máximo a 30 grados y en verano está circulando a lo mejor a 20 grados. En un sistema tradicional de Francois, la temperatura del agua que nosotros tenemos que hacer circular para que calentar un edificio, por ejemplo, en invierno tendríamos que tener una temperatura del agua aproximadamente de unos 50 o 60 grados para que el fan coil pues nos dé una temperatura de confort al edificio. Fijaos la diferencia que hay, el salto térmico que hay, que se tiene que vencer con, bueno, un consumo eléctrico o otro aporte de otra energía, que nosotros en este caso no lo necesitamos. Tenemos la bomba geotérmica y lo que hacemos es que ese salto térmico es muy pequeño, con lo cual es menos consumo eléctrico y más eficiente el edificio. Y en un sistema de suelo radiante pasaría lo mismo. Los suelos radiantes lo que hacemos es que estamos aislando por debajo del suelo radiante, de la instalación de suelo radiante, con lo cual se lo estamos radiando hacia arriba. Y quien nos da ese aire, ese calor o ese frío es directamente el agua que circula, con lo cual el agua que circula por esos circuitos del suelo radiante tiene que ir a mayor temperatura que va en los circuitos de los forjados inerciales, con lo cual es un sistema menos eficiente porque el salto térmico es mayor, el consumo eléctrico es mayor de la bomba, por lo tanto, pues menos eficiente el edificio. Aquí tenemos, sí, ya me queda muy poco, aquí tengo una tabla pues del consumo anual. Se ve como era el consumo original del edificio. Nosotros teníamos un total de 220.829 kilovatios hora. Con las estrategias que hemos planteado y cómo se concibió desde el origen el edificio y cómo se ha proyectado ahora, pues hemos disminuido esta cantidad, con lo cual hemos conseguido un ahorro energético de cómo estaba proyectado inicialmente el edificio del 61%. Fijaros la importancia de estos sistemas utilizados con geotermia y aplicados a sistemas de baja temperatura como son las estructuras termoactivas. Aquí tengo, bueno, unas fotos. Ya para finalizar, ¿qué es lo que os explicaba? El tratamiento del aire de renovación en la cámara bajo cubierta para precalentamiento del aire en invierno. Todo esto se está ejecutando, las fotos es cuando está ejecutando y esta ya está finalizada. Y el otro dispositivo pasivo que utilizábamos era el parking robotizado, que era la cámara bajo rasante del parking para preenfriamiento del aire en verano. Aquí veis, bueno, cómo se ejecutó, las pantallas con unas pasarelas perimetrales, que son las que se utilizan luego para mantenimiento del edificio. Tenemos una más fotos y todo esto tiene un sistema de control que es el que gobierna exactamente y es único para cada edificio. Nosotros definimos las estrategias de funcionamiento del edificio para, pues para llevar la explotación del edificio como nosotros lo hemos diseñado y para el funcionamiento a lo largo del ciclo de vida del edificio. Aquí hay unos datos que nosotros ahora mismo, pues están tomando esos datos de cómo funciona el edificio, todo está controlado
y aproximadamente el edificio lleva funcionando en agosto, hará un año. Bueno, pues ya tendremos datos de cuál ha sido ese funcionamiento del edificio. Tenemos fotos aquí de cómo se desarrolló la obra. Como os he comentado, hubo que estabilizar fachadas y demás, una obra muy compleja estructuralmente, y este es el resultado final del interior del edificio. Del exterior del edificio, este es el patio bajo el cual está el parking robotizado y todos los intercambiadores, los que os he comentado, los pilotes termoactivos, y como resultado de esto ha sido premio a la rehabilitación inmobiliaria más sostenible, premio Endesa del año pasado, y bueno, pues aparte también ha sido objeto de presentación y aparece en la guía de proyectos emblemáticos en el ámbito de la energía de la Comunidad de Madrid. Y estamos aquí, y si tenéis estáis interesados además, pues me podéis contactar. Soy Marta Durango Domínguez en estas dos webs. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Preguntas? ¿Tiene que lanzar a la ponente? Te contesto. Mira, es que como vi tan rápido y además hablo tan rápido intentando ajustarme el tiempo, se me olvida decirlo. El punto de partida, ya he comentado que había una instalación planteada y una instalación que se ha ejecutado realmente. Bueno, pues el coste de una instalación y de otra no ha habido ningún incremento de coste. Quiere decir que se pueden hacer edificios rehabilitados y eficientes energéticamente sin coste añadido. Hay gente que piensa que por hacer edificios eficientes el coste es superior. Aquí había un presupuesto de partida, de origen, y en ningún momento ese presupuesto se ha modificado. Con el mismo presupuesto hemos conseguido este edificio, nada que ver con el edificio como estaba concebido originalmente. Una pregunta que también enlazar por esta mañana con el tema de la modificación que va a haber en el código técnico. O sea, yo como arquitecta a veces es un poco difícil cuando planteas a los clientes que hagan este tipo de instalación, porque al final, pues eso, la modificación es hay 3 años y a veces cuesta. En cuanto a lo que hablamos ahora, que en 2018 tiene que haber edificios mucho más eficientes en las ciudades, claro, igual hablamos más de edificios aislados, pero cuando tenemos que renovar el parque de las ciudades que tenemos construidas hasta ahora, lo más ecológico y económico es renovar lo que hay, no construir nuevo. Entonces, yo lo veo más encarado a la vivienda. En este caso, el código técnico va a afectar o obligar a poner instalaciones de geotermia en los edificios de vivienda, que es el parque mayor que hay en las ciudades, o solo se aplicará más a edificios aislados o públicos. Yo creo que no, ahora mismo la geotermia puede utilizarse en edificios de viviendas también. De hecho, la primera instalación geotérmica que se hizo en Madrid en un edificio de viviendas colectivas fue un edificio de la empresa municipal de la vivienda, está en la calle Margaritas 52, que curiosamente mi empresa, Fernández Molina, fue la constructora, y en ese momento yo fui la jefe de obra de esa obra. Entonces fue el primer edificio que se hizo de viviendas colectivas en Madrid con geotermia y promovido por la empresa municipal de la vivienda. O sea que no tiene nada que ver, y yo creo que hay edificios para viviendas que se puede adecuar perfectamente este sistema como energía renovable y como única energía que pueda utilizarse en el edificio. O sea que yo creo que no, que es más, sería interesante. ¿Sí, una pregunta? No, que funciona hacer otro micrófono. Hola. Un apunte y 2 consideraciones en
cuanto al código técnico, en la sección de contribución solar mínima, cuando estás dentro de un PERI, cuando estás tienes un edificio delante que no puedes colocar paneles solares para cubrir la contribución solar mínima, deja una vía de escape. La vía de escape es que tú puedes aportar la misma cantidad de energía que aportarías con energía solar térmica si te basas en energías renovables. La directiva de 2009, de septiembre de 2009, menciona clara y explícitamente que la energía geotérmica es una energía renovable, siempre y cuando el SPF esté por encima de un valor que está rondando en torno a 2.4, 2.5, o sea, perfectamente. Estamos hablando de SPF en geotérmica 3.8, 3.9, o sea que eso se cubre completamente. El código técnico lo abarca. Al margen de esto, hay una modificación del código técnico que se está realizando ahora en la que será probablemente no contribución solar mínima, sino contribución mínima renovable, que es distinto, y en el que se encarecerá un poco en el aspecto hasta ahora el 30, el 40, el 50% del agua sanitaria, y ahora nos vamos a meter un poco más en el aspecto de la calefacción y la refrigeración. Yo quería hacer dos puntualizaciones, porque me parece que el mensaje que se ha transmitido es que con un suelo radiante hay que levantar más la temperatura. El suelo radiante no depende de si va integrado en el forjado o no va integrado en el forjado. Se pone normalmente suelo radiante aislante, porque tus vecinos se pueden calefactar gracias a ti. Entonces se aísla de la solera para no mandar calor al suelo y se aísla de los forjados intermedios para no mandar calor a los vecinos. Nosotros hemos hecho un proyecto que va con suelo radiante impulsando 28 grados, con lo cual el suelo radiante no hay que levantarlo más la temperatura en detrimento de este sistema, porque esto al final es un suelo radiante embebido en el forjado. En el Museo de la Chillida, en la losa, por encima de 20 centímetros, no es que la característica del hormigón sea inercial, sino que el hormigón tiene una capacidad calórica volumétrica dependiente de su densidad y de su calor específico. En función de esa capacidad calórica volumétrica, tú puedes entregar más o menos energía, subir más o menos la temperatura en función del módulo que tiene el suelo radiante, es decir, la distancia entre tubo y tubo. El mensaje de decir que un suelo radiante se tiene que levantar más la temperatura para dar la misma cantidad de energía, yo pienso que no es muy válido. Vale, entonces eso por un lado. Y por otro lado, los bancoils funcionan a partir de 40-45 grados. No hace falta mandar agua caliente a 60 grados a un bancoil, porque con 45 eso. En cualquier caso, siempre a mayor temperatura que en un forjado inercial, con lo cual el consumo eléctrico es mayor y es menos eficiente que un sistema inercial. No es viable poner forjados porque se acaba de presentar. No, ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad que aquí cuando hay losas de hormigón, que es lo que se aprovechó en este edificio, que no estaba concebido así, sino que estaba concebido con un sistema de termoventiladores y demás, es que lo mejor es aprovechar esa capacidad del hormigón de transmitir ese calor. Pero es verdad que en una rehabilitación no siempre se demuelen los forjados. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede termoactivar por encima de la capa de compresión de ese forjado, instalando esos tubos que tú estás comentando y dependiendo de esa separación y bombeando un mortero muy termoconductor para hacer que caliente esa masa de ese mortero termoconductor, que sea quien radie ese calor o ese frío. Es lo que también podemos hacer, bueno, pero que para mí no es exactamente un suelo radiante, porque tú en un suelo radiante no colocas luego un mortero termoconductor para esto, no lo sé, o en lo que tú has comentado sí, por eso bueno, puede ser un... Normalmente el mortero es el mismo semillero aditivo para que sea más fluido y la balanza del tubo y haya un mayor contacto térmico. Las propiedades de conductividad térmica, que se parámetros de gobierno de la transferencia de calor a su través, se determinan en función de los componentes que lleva, si se aplican las síntezis, si se aplican los ingresos. Sí, claro. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces... Sí, ahí hay una persona. Perdón. Al fondo, me parece. Aquí no se veía.
cogido el que no funciona. Ah, sí, yo te oigo. Sí, se oye. Yo soy calculista de estructuras, pero me pongo en la piel de un calculista y queréis saber si han hablado con alguno para saber qué opinan acerca de este sistema. De la afección a las estructuras de hormigón. Sí, no solamente por el aporte de una temperatura en la masa de un elemento resistente, Sino por introducir los tubos. sino, claro, en la pérdida de sección en elementos resistentes. Vale. Si eso implica la necesidad de un aumento, por ejemplo, del canto de una masa de hormigón en un forjado, No. con cómo está el tema del centímetro en la altura, sobre todo en Madrid y sitios así, pues Sí. estamos hablando de más complicado, pero sí que se va a alturas muy justas, a pasos techos lo más justos posibles, etc. Vale, pues te contesto. Bueno, esto está demostradísimo. En España no hay ni nada que nos marque esto. En Europa está demostrado y hay ensayos que la afección a las estructuras de hormigón, la introducción de estos tubos, tanto a las cimentaciones como a las estructuras de las losas del edificio, no afecta, pero como en España no estaba demostrado, nosotros, mi empresa, tiene una cátedra en la Escuela de Aparejadores de Madrid, la cátedra en ERES, y lo que está haciendo en esa cátedra precisamente ahora, ya se ha hecho todo ese estudio de cómo afecta todos los tubos que van embebidos en las losas de hormigón y en los pilotes. Y bueno, pues se está desarrollando todo ese estudio para presentarlo en Alto Roja y demás, y hacer un documento de idoneidad técnica, o no sé cómo al final quedará, para demostrar que esa afección que es nula y que no va a producir ninguna interferencia estructuralmente ni en las cimentaciones ni en las losas. Bien, muchas gracias. ¿Alguna más? No. Bueno, vamos a esperar un momento, daremos paso ya a la clausura, en la cual estará el señor Vicente Romero, que tenemos aquí presente, presidente de la Asociación Española de Directores del Hotel, el señor Luis Eduardo Cortés, presidente de IFEMA, que está terminando de hacer la presentación, la inauguración de lo que es la Feria Genera con el ministro, y me quedaremos, yo creo que muy pocos minutos según me han avisado, y posteriormente podemos pasar al stand que tiene el Colegio Oficial de Geólogos en el pabellón 8A17, tengo en cuenta, donde se hará, hablando en español, de una demostración de test de respuesta térmica. Muchas gracias y esperamos unos minutitos. Vale, gracias.